Son ya las 7 de la mañana con 18 minutos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días en este día martes, bastante nublado, frío en la ciudad capital. Temporada de invierno, tanto en la ciudad de Quito como en la región interandina. Vamos a entrar a dialogar temas de la Asamblea Nacional, temas de reformas al Código, básicamente lo que tiene que ver a la democracia. Pero hay un tema que ha causado en redes sociales realmente la impresión de todos los ciudadanos cuando la Asamblea Nacional, semanas atrás, se hablaba de hablar de la incautación de bienes de ciertos sectores políticos, de ciertos personajes que participaron en la política. ¿Sabe cuál fue la propuesta de ellos? No, fue en mayoría. Eso ha causado un revuelto en la Asamblea Nacional y ellos mismos han mencionado y así quieren cambiar el país. Vamos a hablar con Henry Moreno, él es asambleísta por Creo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Claro, y la primera inquietud, como le digo, en redes sociales fue un impacto total hablar acerca de la incautación de bienes. Lo votaron en mayoría. ¿Qué les pasa en la Asamblea y quieren cambiar el país ustedes? Bueno, yo digo que tienen que responder cada quien por sus actos. O sea, nosotros personalmente apoyamos la incautación, sin embargo, quienes dicen que están para luchar contra la corrupción, y me refiero también al bloque morenista, a los correístas, se unieron esta vez para votar a favor de la no disposición en el Código Orgánico Integral Penal de lo que significaría esta figura de la incautación, que lo que hace es, yo digo, darle más herramientas al operador de justicia para poder incautar esos bienes mal habidos producto de la corrupción. Dentro de ese marco, ¿cuál fue el voto de Henry Moreno? Nosotros apoyamos la incautación, apoyamos el comiso sin sentencia también. ¿Solo de Henry o de todo el bloque? No, de todo el bloque, porque nosotros creemos que una cosa es decir y otra cosa tiene que ser hacer, pero las dos tienen que estar correlacionadas, es decir, estamos en la política, pero al final es darle más. ¿Quién va a utilizar el COIF? El juez, los operadores de justicia, y se necesita prevenir, se necesita vender para disponer en mejores fines estos bienes mal habidos producto de la corrupción, porque ¿qué es lo que hace quien está vinculado a estos procesos penales en peculado, cohecho, delitos que afectan a la administración del Estado? Lo que hacen, apenas se les vincula en un proceso penal, vender los bienes, poner a nombre de otros ciudadanos, y eso sin duda alguna le da a la ciudadanía una percepción de impunidad en este país. Ahora, dentro de ese marco de los cambios que quieren hacer ustedes, se vienen también reformas al Código de la Democracia, y dentro de esos cambios al Código de la Democracia, básicamente es que funcionarios que estuvieron metidos, principalmente así decirlo, en actos de corrupción, no vuelvan a participar. Vaya. Bueno, no es contradictorio lo que sucede en la Asamblea. Bueno, es una propuesta propia que nosotros lo estamos defendiendo, porque la ciudadanía también percibe una decepción de lo que sucede en la administración pública, en los mismos temas legislativos, en las instituciones. Se destituye a alguien de la función pública, se lo remueve, se lo censura, y el día de mañana es el primero en ser el candidato de elección popular. ¿Qué dice la ciudadanía? Aquí no importa ser corrupto, no importa haber sido destituido, estar en actos de corrupción. Si a la final, el día de mañana, pues esos mismos son los que están listos para gobernarnos y de pronto, dependiendo de la tendencia de las mayorías, ganan y son las futuras autoridades. Entonces, eso nosotros estamos proponiendo, que se inhabilite a estas personas para llegar a un cargo de elección popular. Hay otros temas de fondo dentro del Código de la Democracia. Se habla de la bicameralidad, de que el voto no sea obligatorio. ¿Cómo le están manejando esos temas cuando la ciudadanía se ve apática del tema político en el país? Bueno, la bicameralidad, yo creo que no hay que, si vamos a pensar en aquello que tiene que concurrir muchos elementos, no creo que debemos aumentar el número de asambleístas. Esa no es la solución. Yo creo que debemos optimizar con los que estamos ahí. O reducirlos. Reducirlos, pero no vamos a estar aquí aumentando más asambleístas y creando esa percepción de la ciudadanía. No es crear más asambleístas, hay la propuesta también que de los 130 bajen a 100, que los 50 sean de un proceso bicameral y los otros sean legisladores. Eso es viable. Otra propuesta escuché yo en aumentar otra cámara a partir de la que ya existe. Entonces yo no creo que para aquello estamos. Ese es un tema puntual que se lo debe tratar con responsabilidad. No creo que tampoco vamos a segregar aquí a distintos ciudadanos, ni por decir que hay una cámara de los altos y de los bajos, una cámara del pueblo y de los pelucones. No creo que esa sea el sentido. Los unos tienen más experiencia que los otros. Esa es la realidad como han venido manejándose o se vienen manejando en otros países. Bueno, pero acá podemos implementarlo a través de lo que significa la elección de los representantes nacionales, de los asambleístas. O sea, existen formas que creo que nosotros debemos discutirlas y debatirlas en el pleno de la Asamblea Nacional. Eso por esa parte, pero creo que también el control del uso de los recursos para las campañas políticas tiene que estar impreso en esta reforma al Código de la El tema de la agrupación de partidos, movimientos políticos, en su mayoría, que participan ¿para qué? Durante el último proceso electoral para gobiernos seccionales pudimos observar
En diferentes ciudades habían con una votación de aproximadamente, sin exagerarle, de 20, 25 mil, habían como 30, 40 partidos políticos, movimientos, todos queriendo participar. ¿Están en proceso democrático? Sí. Pero no hay que olvidar que aquello no es solamente la participación, no implica solo aquello, implica gastos para el Estado. Claro, porque el Estado correcto. subsidia, paga esas franjas publicitarias. Entonces, ahí también en el código, en la reforma, tenemos que pensar. Nosotros no hay que permitir al candidato que solo se pone por participar nada más, porque eso significa un gasto innecesario. Por eso se proponía que quien no alcance el 5% de la votación, está propuesto, quien no alcance ese 5% de la aceptación del electorado, tenga que devolver los recursos que el Estado gastó en su campaña política. Con eso, ya a cada quien una participación futura le va a crear la responsabilidad de decir, no, si estoy solamente participando por participar, mañana voy a tener que devolver. Entonces, eso tiene que estar en la reforma al Código de la Democracia. Pero lo que decía, el control del uso de los recursos en las campañas tiene que ser in situ, en el momento de la elección. Se ven campañas, yo digo, en que se regalan chanchos, vacas, en que hay camisetas, hay artistas que se conoce que cuestan mucho, pero ya se observa ahí que existe un gasto desmedido que, por lógica, supera el gasto electoral, pues supera el límite del gasto electoral que tiene cada campaña. Entonces yo creo que el Consejo Electoral sí tiene que entrar en ese momento a hacer una verificación in situ para decir de dónde se están sacando esos dineros. Luego, existe esa percepción de que esos dineros son o provienen de empresas que están facilitando actos de corrupción. Estamos a tiempo de cambiar estas reformas al Código de la Democracia cuando estamos a un año de un proceso electoral y esto tiene que prácticamente, como dice la ley, un año debe pasar para hacer el proceso. Y yo creo que estamos contra el tiempo. Sí, hay varios temas pendientes que tienen que realizarlos. Esto es necesario. ¿Por qué digo esta reforma es necesaria? Porque en la comparecencia, semanas pasadas, de la presidenta del CNE, ¿qué es lo que ella termina reconociendo? Que el reciente proceso electoral fue un proceso con falencias, dice ella mismo. Entonces no podemos ir con este Código de la Democracia, que inclusive en la última elección presidencial se percibe que pudo haber favorecido un fraude. No podemos ir con esa misma norma a otra elección. Es decir, sería sacrificar la voluntad ciudadana. Otra vez, el método de asignación de escaños yo creo que tiene que ser corregido. Por ejemplo, en Azuay, una fuerza política con el 50 y algo de votación se llevó todos los asambleístas. Y el resto que había votado el 40 y algo más, ¿dónde está esa representación política en la Asamblea Nacional? No existe. Yo creo que esa parte también tiene que ser debatida con responsabilidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. También está el tema de la distritalización en provincias grandes para que se siga favoreciendo, creo yo, a la representación, por ejemplo, a la gente rural, a la gente del campo, para que no se lleven solamente los candidatos que están en la zona conurbada de población. Yo creo que tiene que haber una correcta representatividad en la Asamblea Nacional, por ejemplo, en ese caso. Buscamos modernizarnos en el tema de cambio al Código de la democracia en sí en el país. Uno, buscamos los intereses políticos tras cada agrupación que participa. ¿O qué es lo que estamos buscando a futuro democráticamente como país? Yo creo que buscamos que la voluntad soberana sea la que se halle reflejada en los espacios de poder, en los espacios de elección vuelvo de popular. la ciudadanía está cansada de lo mismo que viene pasando. Bueno, es que como que le han fallado a los actores políticos. Sí, y eso hay que reconocerlo, sí. Pero por eso está el Código de la Democracia, que hace efectivo lo que es la democracia, el poder del pueblo para el pueblo. El mecanismo, con sus intereses de poder del pueblo, ¿ah? El mecanismo de elección es el que nosotros vamos a regular en este proceso de reformas. Pero yo creo que aquí sí hay que hacer, digo, un mea culpa también los políticos y tratar de dar una mayor representatividad en los espacios de elección popular. Yo digo, no podemos ir a este nuevo proceso electoral con este mismo código que se percibe que tiene tantas falencias y que el día de hoy creo yo que no representa o no hace que se represente la voluntad popular. ¿O no sería más bien un código a la democracia interna de cada agrupación, movimiento o partido político que vayan analizando y pensando quiénes son sus candidatos para representar al pueblo? Sí, desde ahí hay que analizarlos. Hay que fortalecer el proceso de primarias y hay que ponerle reglas más exigentes, porque ¿qué es lo que sucede? Las primarias terminan siendo solamente, digamos, un acto, un saludo a la bandera. Sabemos quién va de candidato, el dueño del partido o tal vez el presidente del movimiento, quien tiene más afinidad con los dirigentes. Yo creo que sí hay que mejorar en esa parte, sí, el tema de lo que significan las primarias, hay que darle mayor viabilidad para que los mejores hombres y mujeres, no viendo su chequera, sino viendo su capacidad, sean aquellos que representen o estén en una candidatura de elección popular.
¿Eso a quién le compete? ¿Al partido o también le compete justamente al CNE que se cambien esas fórmulas? Eso está dentro del Código de la Democracia y también en la calificación de las candidaturas. Miren que también ahí existen falencias. El caso sonado del cura Tuárez es una prueba latente de aquello cuando el Consejo Electoral no mira cuáles son las inhabilidades para el ejercicio, que son unas, y cuáles son las inhabilidades para la elección popular. Tiene que haber, hay una concordancia total. Pero sí hay que hacer esas reformas también. O han criticado los mismos actores políticos, sociales, la sociedad, no lo digo yo, lo dicen ellos, cómo tener participación de artistas, deportistas o gente que participó y tiene mucha visión en la pantalla y que eso les permite básicamente tener un punto positivo hacia el candidato ganador. Bueno, todos los ciudadanos tienen derecho, le estoy diciendo, pero ese es el juzgamiento que hacen los otros actores políticos y la propia sociedad. No lo digo yo, lo dicen ellos. Sí, lo dice la sociedad, pero también todos tienen derecho. Sin embargo, hay que tratar, creo yo, de esa ha sido una de las críticas. Afinar los requisitos. Si lo que tratamos de hacer, por ejemplo, me salto rapidito, si lo que tratamos de hacer el día de hoy es reformar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y que no sea una designación política, que pase a la Asamblea, pero con requisitos exigentes, creo que lo mismo tiene que ser para los candidatos de elección popular, buscar gente con probidad, porque digo yo, estoy en la legislatura, sí se necesita ciudadanos con conocimiento en los temas que vamos a hacer. Estamos nosotros regulando la vida de los ciudadanos. El derecho, lo que hace la ley es regular la convivencia social, y esto es un acto de responsabilidad. Es decir, creo yo que un mínimo de conocimiento y requisitos más exigentes también tienen que ser aplicados en esta reforma para el Código de la Democracia. La pregunta entonces, ¿hay tiempo? Porque hay otros temas pendientes. Miren cómo pasa el Código de Reformas Laborales, de Reformas Laborales. Todavía sigue empantanado en la Asamblea, ni el Ejecutivo ni enviado. Es un tema de carácter urgente. Bueno, le digo urgente porque la ciudadanía necesita trabajo. Y hay un problema más ahí. No hay comisión. Ni la comisión misma se puede reunir. Pero ahí yo sí he dicho y hemos manifestado públicamente, el CAL tiene que ya efectuar las sanciones que son del caso. No se puede haber elegido asambleístas que no vayan a hacer su trabajo. Y uno de los trabajos del asambleísta es sesionar en la comisión, pues. No se les puede estar pagando, se tiene que sancionar ahí. Yo lo digo como legislador también. A la final, esto es democracia, sí. La democracia también es el tema de que prevalecen las mayorías. Ahí ya hubo una mayoría, hubo una designación, y así no le guste a uno, tiene que respetar, si no este Estado sería un estado de anarquía. Son caprichos. Claro, sería un estado de anarquía, porque si no me gusta el presidente, si no me gusta el alcalde, yo me declaro en rebeldía, y esto no es así. Ahí hay cosas que sí se tienen que mejorar en la Asamblea Nacional, y yo hago un llamado que el CAL ya imponga las sanciones que son necesarias. Se marcó una agenda por parte del presidente Litardo. Parece que no se cumple esa porque todavía hay temas pendientes que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Por eso mi pregunta es, el Código de Reforma, el Código de la Democracia, ¿creen ustedes que pasará? ¿Hay tiempo necesario suficiente? Estamos a un año, estamos a 3, 4 meses que termine este año. Reitero mis palabras, estamos contra el tiempo. Por eso mismo. Estamos contra el tiempo. Y hay tiempo. otros temas pendientes que están en agenda. Porque si es que el proceso electoral se da en marzo máximo del año 2021, digámoslo así, tenemos nosotros hasta que el tema del segundo debate, el veto presidencial, tendremos hasta febrero máximo, creo yo, para que eso esté publicado en el registro oficial. Y al momento ni siquiera se ha cocinado todo lo que es el segundo debate. Recuerde que viene el tema justamente de la proforma presupuestaria para el próximo año. Sí, mucho se discutía en lo del Código de la Democracia en la última sesión que se suspendió acerca de que se había presentado un bloque de propuestas por parte de la mayoría del CNE, otro bloque de propuestas por parte del contencioso electoral. Miren, yo creo que a la final nosotros somos los legisladores y debemos acoger las propuestas más valederas, sea quien sea que lo haya presentado. Lo del Consejo Contencioso Electoral es necesario porque ellos están en el procedimiento electoral, ellos tienen esa razón. Entonces yo creo que aquí debemos nosotros amalgamar todos los temas y sacar las mejores propuestas que sean y que se incluyan en esta reforma. ¿Ya hay un marco referencial para comenzar a trabajar de todas las propuestas? Sí, existen cosas puntuales, lo que habíamos referido, gasto electoral, distritalización, asignación de escaños, inhabilidades. Hay cosas que ya creo que tienen un perfil general de lo que implicaría esta reforma al Código de la Democracia, pero también ahí hago un llamado a los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, nosotros somos los asambleístas, nosotros somos los que vamos a designar. Para eso el pueblo nos ha electo y ahí hay que deponer ciertas tendencias y intereses políticos en beneficio de la ciudadanía. Bueno, para finalizar, siempre me nacen inquietudes, sobre todo, ustedes que se les denomina padres de la patria,
dentro de este marco, ¿cómo ven en el tema económico del país que más de 5 millones de ecuatorianos están en el desempleo, no hay fuentes de trabajo, la gente se desespera, tenemos el tema de la migración? ¿Y qué están haciendo los padres de la patria por ese tema? Bueno, ese es un tema que en realidad nos preocupa a nosotros. Como padres de la patria, así se nos conoce, estamos esperando la propuesta de reactivación económica que tiene que enviar el presidente de la República con temas económicos que son de competencia del presidente. Eso no lo puede hacer la Asamblea Nacional. Esperamos la reforma laboral, que es muy necesaria. También hay otros temas. Yo no tengo nada en contra de nuestros hermanos migrantes, pero también se conoce, por ejemplo, que entre migrantes existen más allá de 600,000 plazas de empleo que están repartidas entre aquellos, ¿no? Entonces, también creo que hay que realizar un control riguroso para que también los ciudadanos que tienen los papeles puedan trabajar en el país. Pero sí, nosotros necesitamos en la Asamblea Nacional trabajar en función de eso que es un gran problema que tiene la ciudadanía, la falta de empleo, la falta de oportunidad, y esperamos nosotros ya la propuesta del presidente de la República en estos temas económicos. 7 de la mañana con 34 minutos. Gracias a Henry Moreno, él es asambleísta por Creo. Junto a nosotros hemos hablado un tema fundamental, reformas al Código de la Democracia, que se analiza en la Asamblea Nacional, pero no hemos dejado de topar otros temas interesantes que hace referente al país. Gracias por acompañarnos, nos vamos con nuestra línea editorial del día y más adelante continuamos con más información.